Lo que la Biblia dice, una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. Tenemos hoy una nueva oportunidad para compartir la palabra de Dios. Queremos darle la bienvenida a todos de una manera especial a su programa, Lo que la Biblia dice. Les saludamos con cariño John Gómez y Eduard Molina, licenciados en teología. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca del día de reposo. Así que bienvenidos a su programa. Les invitamos a que puedan alistar esa Biblia para estudiar la palabra del Señor. Y de paso recordarles que quien necesite una Biblia, tenemos algunas disponibles para obsequiar, así que nos pueden escribir al número de WhatsApp y con gusto les haremos llegar una copia de la Biblia. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Vamos en este momento a iniciar nuestro programa con una oración pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Bondadoso Señor, gracias te damos por este privilegio, esta hermosa oportunidad de abrir la Biblia y estudiarla. Rogamos, Señor, para que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente y nuestros corazones y podamos comprender muy bien el mensaje que tienen para nosotros en este día. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos entonces a estudiar acerca del sábado. Ya hemos estudiado acerca de la ley en varios programas y hemos visto acerca de la ley según la Biblia. Hoy entonces nos dedicaremos a estudiar acerca de la observancia del sábado como día especial de adoración y descanso, su origen, también el significado del día del sábado y la trascendencia que tiene este día en el mundo desde que fue creado, la relación del sábado con el culto y adoración a Dios. También miraremos monumento, es un monumento recordativo que Dios ha dejado para que nosotros podamos recordar quién fue el creador y quién es el sustentador de nuestras vidas. Ese es el tema entonces que trataremos en esta ocasión y podemos comenzar desde el principio. Suena raro, pero es algo muy especial porque el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, precisamente significa eso, orígenes. Origen. Ese principio de la historia que nos dejó el Señor a través de los profetas y podemos conocer a través de ella los designios de nuestro Señor. Así que vamos a ir ahí, a Génesis capítulo 2, y vamos a estudiar acerca de lo que dice la palabra de Dios. Debemos recordar que en Génesis capítulo 1 quedó registrado en la Biblia la creación de nuestro Señor, cómo el Señor en 6 días hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, incluyendo los animales marinos, los animales terrestres, incluyendo todo tipo de árboles y frutos y demás, incluyendo también al ser humano. Ahora, una vez el Señor acabó toda su obra de la creación, entonces llegamos aquí al capítulo 2 del Génesis, que inicia en el versículo 1 diciendo: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Qué interesante es notar lo que enseña la palabra del Señor, porque nos dice que Él hizo todas las cosas
pero habiendo hecho todo, tomó un día para descansar. Yo he escuchado a algunas personas decir que el sábado fue dado solamente para los de origen hebreo o para los de origen judío, que el que guarda el sábado está judaizando o volviéndose pues un judío o adquiriendo esas creencias de los judíos. Sin embargo, nos damos cuenta aquí que qué personas habían allí en la creación cuando el Señor en el día séptimo reposó y descansó. Habían judíos, habían griegos, habían colombianos. Nacionalidades no existían en ese entonces, no había naciones como las tenemos hoy día, como para hacer establecer diferencia entre naciones o razas. Que entonces teníamos el mundo creado con todo lo que Dios había creado, incluyendo a Adán y a Eva, como los padres de toda la humanidad. Qué interesante que Dios haya dado ese ejemplo de reposar en el día séptimo con nuestros primeros padres. Queda allí entonces registrado en la palabra de Dios que el sábado, el día séptimo, no es solo una bendición para cierto pueblo de este mundo, sino que el Señor anhelaba que fuera ese reposo para toda la humanidad. Qué importante entonces es conocer esto. Antes del pecado, antes de que entrara el pecado en este mundo, ya la Biblia nos habla del día de reposo. Ahora, algunas personas dicen, sí, pero es que ahí no dice que era un mandamiento o que debíamos guardarlo, simplemente dice que el Señor reposó de la obra que había hecho. Bueno, más adelante en la Biblia nos vamos a encontrar que el Señor dice, ejemplo les he dado. ¿Y qué más ejemplo que el de nuestro Señor? Cuando dice aquí que reposó Él de toda la obra que hizo. Ahora, tenemos que preguntarnos nosotros si el Señor se cansa, se fatiga y necesita entonces reposar por 6 días de labor. Y nos damos cuenta entonces que el Señor no se cansa, pero aún así reposó. Ahora, hizo algo con el día de reposo que no hizo con ningún otro día, porque dice aquí en el versículo que estamos leyendo en Génesis capítulo 2, versículo 1 en adelante, que el Señor bendijo el séptimo día y lo santificó, es decir, lo separó y reposó en él. Entonces vemos que en las Escrituras no encontramos que el Señor haya hecho estas 3 cosas con ningún otro día, ¿sí? Que lo haya reposado, que le haya dado su bendición y que lo haya apartado o santificado. Eso lo encontramos en el Génesis, pero ¿qué nos dice el Éxodo? Por lo menos ahí en los mandamientos de Dios, en Éxodo 20, sí. Versículo 11. ¿Cuál es la razón que da la Biblia por la cual debemos nosotros guardar ese día especial de reposo? Bueno, allí en Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, aquí está claro los 3 cosas importantes que Dios hizo con el sábado, ¿no? Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Lo puso aparte con un uso especial, conmemorativo de la creación, como un monumento, ¿no?, de la creación, para recordar que el Señor es el creador de todas las cosas. Es así como nosotros entonces podemos tener memoria de que los cielos y la tierra y aún nosotros mismos fuimos creados por el Señor. Y no nos vamos a detener en este punto porque lo hemos mencionado cuando hemos hablado acerca de la ley de Dios. Sin embargo, es interesante notar que no es en el Sinaí la primera vez que en la Biblia se habla del sábado. Y por eso el Señor usa un término muy especial ahí en el mandamiento. Y dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Es que entre Génesis capítulo 2 y Éxodo 20, donde están los mandamientos, ha pasado buenos años en la historia de la humanidad. Han pasado muchas generaciones. Y ahora el Señor les dice, acuérdate. ¿Qué nos dice eso para nuestra vida y para esta humanidad? Bueno, de alguna manera el Señor, que conoce el pasado, el presente y el futuro, sabía que de alguna manera se iban a olvidar de sus mandamientos y especialmente
lo que iban a hacer con respecto al cuarto mandamiento, el sábado día de descanso, y por eso hace mención, acuérdate. Y el pueblo de Israel, que había estado por 430 años en esclavitud, se habían olvidado de ese mandamiento y el Señor les recuerda de esa manera. Y pudiéramos decir, con mucho respeto por supuesto, que este mandamiento también ha sido olvidado por una buena parte de la humanidad. ¿Sí? Así es. Es interesante notar que cuando leímos los otros mandamientos en los programas anteriores, vimos que decía no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. De paso, esos mandamientos también existían antes de Éxodo 20. Antes de Éxodo 20 era importante no matar, no robar, porque ahí se habla en diferentes historias de la Biblia sobre no cometer pues estos pecados como Dios los llama. Sin embargo, en ninguno de esos mandamientos dice acuérdate de no robar o acuérdate de no matar, o acuérdese de honrar a sus padres. No, sobre el mandamiento en específico que Dios dice acuérdate es sobre el mandamiento de dedicar ese día especial de adoración a nuestro Señor. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Y es que el sábado es un día muy, muy importante, teniendo en cuenta que estamos recordando al Creador de los cielos y la tierra. Y es por eso que el Señor ha colocado también promesas con respecto al que obedece los mandamientos, en especial el sábado. Y también, así como tiene promesas, ha colocado pues una advertencia frente a aquel que desobedece a ese mandamiento, pues ha colocado grandes como castigos, digámoslo así, de advertencia a aquel que no guarde el sábado como día del Señor. Y eso que mencionas es bien interesante porque cuando hablamos de la ley de Dios decíamos que Dios quiere realmente prevenirnos muchas cosas, ¿sí? Evitar que nos hagamos daño. Por eso dice no mates a nadie, no robes, no codicies ni la casa de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. Entonces nosotros podemos decir, mire, hice esto y vino un castigo, pero sobre todo estamos hablando de consecuencias que vienen a la vida por no seguir la orientación de nuestro Creador. Y algo que debemos resaltar del pasaje que leímos de Éxodo 20 es que Dios dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, pero dice que hay una razón, y la razón es porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, Edward, mencionaste una palabra bien interesante y es la palabra monumento. Es decir, cuando usamos un monumento, ¿no? Aquí en la ciudad encontramos diferentes monumentos que nos ayudan a recordar algo que pasó. Entonces, cuando miramos ese monumento, recordamos que algo ocurrió y la importancia de ese evento. Cuando hablamos del mandamiento del sábado aquí en la palabra de Dios, nos encontramos un monumento, pero que no es algo físico, sino que es en el tiempo. Y el Señor nos dejó un día a la semana para que recordemos que Él es nuestro Creador. Cuando guardamos el día sábado, como enseña la palabra del Señor, entonces estamos recordando que Dios es nuestro Creador, estamos recordando que Él fue quien nos hizo y que nosotros somos sus criaturas. Estamos recordando, por supuesto, que nuestro Padre Celestial fue quien dio origen a nuestra vida. Y es que la Biblia ahí en Juan capítulo 1 versículo 3 nos dice que todas las cosas, hablando del verbo de Dios, bueno, leamos desde el versículo 1 de Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí está hablando del Hijo, de quien sería nuestro Señor Jesucristo cuando se encarnó. Pero algunas personas creen que el Señor Jesús empezó a existir cuando nació, ahí en el pesebre. Pero la Biblia nos dice que desde el principio el Hijo, el Verbo, estaba con Dios y era Dios. Y es interesante que el versículo 3 dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que en ese proceso de creación que Dios hizo allá en el Génesis, estaba presente el Verbo de Dios. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque algunas personas enseñan que el Señor Jesús habló en contra del mandamiento del sábado, cosa que no es cierta, y esperamos en otro programa poder
hablar sobre eso, ¿no? Sin embargo, el Señor creó todas las cosas y lo hizo a través de su Hijo. En otras palabras, el sábado, el día de reposo, también es creación de nuestro Señor. Cristo Jesús entonces es ese agente activo de la creación. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Dios creó por medio de él, ¿cierto? Interesante. Y así lo dice Hebreos, ¿no? Es decir, que a través de él el Señor hizo todas las cosas. Y este punto es bien importante por lo que mencionamos. Algunos piensan que unos son los mandamientos del Padre y otros son los mandamientos del Hijo. Y nos damos cuenta aquí en la palabra de Dios que si el mismo Señor Jesús, por supuesto, no con el nombre del Señor Jesús, sino como Hijo, porque ese fue el nombre que tomó en la encarnación, pero sabemos que el Verbo existe desde el principio. Entonces nos damos cuenta aquí que el Señor estuvo presente allí en la creación, que hizo parte de esta creación. Como mencionas, que a través de Él se hicieron todas las cosas. Entonces, el sábado que estableció el Padre Celestial es el sábado que estableció el Hijo de Dios. Amén. Es interesante esto, verlo allí en la palabra de nuestro Señor. Ahora, leamos Marcos 14 y vamos a ver allí cuál es el propósito de ese día de reposo. Bueno, el Señor dice en su palabra: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, que el objetivo principal del sábado es para que el hombre tenga reposo tanto físico, mental, espiritual, donde él pueda pasar tiempo con su Creador y el Creador con su criatura. Es interesante esto porque cuando revisamos la historia de la Biblia, nos damos cuenta que el sábado para algunos llegó a ser una carga y no estaban disfrutando de esa bendición del día de reposo. Mucha gente cree y ve el día de reposo como una carga, como algo negativo para el hombre. Y nos damos cuenta que según la Biblia es todo lo contrario. El Señor reposó en el día séptimo, lo santificó, lo bendijo. Y ahora el mismo Señor Jesús nos aclara que el sábado es una bendición para el hombre. El sábado está hecho para el hombre. Qué interesante, para su beneficio, para su bendición. Y es que ¿qué pasa en nuestra vida diaria? Pasa que a veces nos dedicamos solo a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres, y no sacamos un día para recordar a nuestro Padre Celestial. Y entonces nos empezamos a olvidar de Dios. Y cuando nos empezamos a olvidar de Dios, nos olvidamos también de sus principios. Y empieza el ser humano a tomar caminos equivocados y a hacer cosas que le hacen daño a su vida, a su familia. Mira qué bonito es las personas que toman esta bendición de guardar el día de reposo, asisten juntos como familia a un culto religioso o se reúnen para compartir los alimentos. Es posible que durante toda la semana cada uno haya estado en el trabajo, en estudio, en sus quehaceres, pero cuando toman el día de reposo, como lo enseña la palabra, pues se convierte en un día de bendición. Entonces, sobre este mandamiento y sobre cualquiera de los mandamientos, podemos notar que fueron hechos para beneficio del hombre, no para que el hombre fuera esclavo. Y es que nunca el Señor ha querido que ningún mandamiento nos convierta en esclavos, porque cuando hablamos de las leyes de Dios, hablamos de la libertad, la ley de la libertad. ¿Qué tal si leemos Marcos 16? En Marcos 16 se nos habla acerca de la resurrección, ¿sí? Porque algunas personas dicen, bueno, yo guardo el día séptimo, que es el día de reposo, pero no sé por qué ustedes leen tanto ahí que el día de reposo y mencionan la palabra sábado, cuando yo entiendo que el día de reposo es otro día, el domingo. Entonces, ¿qué tal si leemos ahí en Marcos capítulo 16, versículo 1 y 2, cuando habla de la resurrección, que ahí nos dice cuál era ese primer día, y conociendo cuál es el primer día, pues es fácil sacar la cuenta de cuál es el séptimo día. Ok, dice así Marcos 16:1: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra?
de la entrada del sepulcro. Muy bien, ahí nos encontramos entonces en el día de la resurrección. Recordemos que nuestro Señor fue sepultado, luego de pasar el día de reposo, entonces fueron estas damas a buscarlo para ungirlo, para terminar de preparar su cuerpo, y entonces se encontraron con una sorpresa, y la sorpresa fue que el Señor Jesús había resucitado. Ahora, es interesante porque la versión que lees dice cuando pasó el día de reposo, ¿cierto? Mi versión dice cuando pasó el día sábado. Cambia dependiendo de la versión, pero se refieren a lo mismo. A lo mismo, sí. Y entonces dice, cuando pasó el sábado, vinieron pues estas damas a ungirlo. ¿Y qué día era? Pues el versículo 2 dice, ¿no? Era muy de mañana, el primer día de la semana. Entonces, si el primer día de la semana, que fue el día de la resurrección, que conocemos entonces, se celebra hasta hoy en día por diferentes comunidades religiosas, el domingo de resurrección. Si la Biblia dice que el domingo de resurrección es el primer día de la semana, ¿cuál entonces sería ese séptimo día? Si nos vamos contando, el domingo es el primero, el lunes el segundo, el martes el tercero, miércoles el cuarto, jueves el quinto, viernes el sexto, entonces llegamos al día sábado como el séptimo día de la semana. Hay que hacer esa distinción entonces. Uno es el primer día de la semana, que es el domingo, y el otro es el día séptimo, que equivale entonces al día sábado. Pero es interesante, John, que en portugués, en el caso de Brasil, ellos no le tienen nombres a los días, sino sencillamente dice la primera feira, segunda feira, tercera feira, quinta feira, sexta feira, séptima feira o sábado. Interesante. Entonces allí no hay pierde, ¿verdad? Porque está bien especificado que la primera feira es el domingo. Ajá. Y en la Biblia precisamente no encontramos nombres para el primer día ni para el segundo día, sino que encontramos un nombre especial para el séptimo día. Ese séptimo día entonces es llamado el Sabbat. ¿Sí? Interesante. Todos estos son aspectos muy importantes que nos encontramos en la palabra del Señor. Ahora, es bien interesante saber que el Señor desea que este día sea de bendición para cada uno de nosotros. Y por eso lo puso en el tiempo como ese monumento conmemorativo de la creación. Ahora, el sábado, ya hablando de Israel, el Señor lo estableció como una señal. Pero es interesante saber que esa señal no solamente aplica para Israel, sino, por supuesto, para toda la humanidad. Entonces, un ejemplo de esto lo encontramos en Ezequiel 20, versículo 20, que nos dice: santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es interesante porque allí se nos está diciendo que el sábado entonces es una señal entre el Señor y su pueblo. También en Éxodo 31 se nos señala en el versículo 17 algo muy similar a lo que acabamos de leer. Dice así: para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Entonces ahí está muy claro que es una forma de identificar el Señor a su pueblo, a sus hijos fieles. Y algunas personas dicen sí, pero ahí dice que es para los hijos de Israel. Yo no soy hijo de Israel, yo soy colombiano, yo no tengo sangre judía, entonces no debo guardar ese día de reposo. Sin embargo, como ya mencionamos, nos encontramos que la primera vez que la Biblia se refiere al sábado no había ni judío, ni griego, ni colombiano, ni de ningún país. Pero por otro lado, en uno de los programas anteriores leímos Génesis 12 del versículo 1, que cuando el Señor Jesús le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
las promesas que Dios hizo a Israel, ¿cierto?, fueron las promesas que Dios hizo también a Abraham, que aplican entonces no solamente para un solo pueblo, sino para toda la humanidad. Y Gálatas capítulo 3 versículo 29 nos dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces en Gálatas nos está diciendo que todo el que cree en Cristo, pues también recibe las promesas que fueron dadas a Abraham. Entonces cuando nos habla aquí la Biblia de que el sábado es una señal entre mí y vosotros, pues esa señal aplica no solamente para un pueblo. Así como recibimos las bendiciones de Abraham al creer en Cristo Jesús, también recibimos la bendición del día sábado al creer en nuestro Padre Celestial. Me parece bien interesante esa señal que el Señor ha dejado, y también, como se dice, monumento de la creación, recordativo. En el caso de nuestro libertador aquí, Colombia y los otros países, Simón Bolívar, es el caso, ¿no? Nosotros recordamos, y cualquier niño que vea un monumento de Bolívar va a preguntar: ¿y quién es el señor? Entonces viene la historia para recordar lo que él hizo. Si no existiera ese monumento, muchos de nosotros a lo mejor ya nos habríamos olvidado de todo lo que él hizo. Entonces el sábado tiene ese mismo propósito de recordarnos a un creador de los cielos y la tierra. Cada vez que llega un sábado es un momento para recordarlo a él, para adorarlo y para servirle. Y cabe destacar que esa es una de las fuentes de turismo de nuestro departamento. Aquí en Boyacá hay personas que vienen a hacer la ruta de la libertad, ¿cierto? Y entonces empiezan a visitar esos puntos, esos monumentos especiales que recuerdan, que nos ayudan a recordar la historia. Ese es un muy bonito ejemplo, porque el guardar el día de reposo como el Señor lo da, que no es una carga sino un reposo para el pueblo de Dios, nos ayuda a recordar que tenemos un Creador. Y así como dice Isaías 66:22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Ese monumento no estará solamente en este tiempo, sino cuando el Señor restaure todas las cosas, también seguirá sirviendo como una señal para recordar que el Señor nos hizo, pero también que el ser humano cayó en pecado, pero el Señor vino y nos rescató. Entonces recordaremos esa señal del Señor como nuestro Creador. Estimados amigos, vamos a dejar aquí nuestro estudio y les esperamos en 8 días para continuar con este estudio de la palabra del Señor. Oremos para terminar. Bondadoso Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra y recordar que el sábado es el día del Señor, que es el monumento recordativo de la creación de los cielos y de la tierra y de nuestros propios seres. Nuestro propio cuerpo, Señor, fue formado por ti, y lo recordamos precisamente cada 8 días. Ese es el propósito del sábado, y rogamos, Señor, para que nos ayudes a vivir conforme a tus santos mandamientos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Si deseas más información sobre el tema tratado, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.